Estás escuchando el podcast del proyecto Resistencia a los antimicrobianos, una amenaza y una prioridad europea. Resist-UE es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que pretende informar y concienciar a todo el mundo sobre uno de los grandes peligros que acechan al ser humano: las resistencias a los antimicrobianos. Disfruta del episodio. Hoy vamos a hablar un poco sobre la microbiota y la resistencia a los antimicrobianos. Primero de todo, ¿qué es la microbiota? Pues es el ecosistema que los seres vivos tienen en diferentes localizaciones corporales. Existe multitud de ellos, como por ejemplo la microbiota cutánea en la piel, la vaginal, la oral, pero frecuentemente la que más se tiene en cuenta es la microbiota digestiva, la intestinal sobre todo. Estas poblaciones microbianas establecen interacciones muy importantes con su hospedador, tanto es así que se habla de holobionte. Este término nace para explicar la existencia de un ser superior, formado por el hospedador junto a su microbiota. Y ambos establecen interacciones que son muy importantes. Esta microbiota es tremendamente flexible y se adapta rápidamente a cambios en su ambiente. Estos cambios siempre van en pro de favorecer a su hospedador. La microbiota, al ejercer funciones de protección, inmunidad y metabolismo, entre otras, es vital para los seres vivos, haciendo que factores que reducen el número de especies o su concentración acarrea alteraciones muy severas, entre otras, como por ejemplo la disbiosis, que trae consigo síntomas como por ejemplo la diarrea, muy frecuente en estas alteraciones. El consumo de antibióticos vía oral de manera poco adecuada, como por ejemplo sin seguir las pautas terapéuticas, mediante automedicación o bien teniendo en cuenta una subdosificación, va a generar efectos muy perjudiciales a nivel de estos microorganismos. En este caso, el término antibióticos va a ser extendido en el sentido amplio de la palabra, no solo para bacterias, sino en el término más bien antimicrobianos, ya que en la microbiota no solo existen bacterias, sino que también existe multitud de especies de arqueas e incluso protozoos. La exposición a estos antimicrobianos que hemos hablado puede hacer que estos microorganismos generen resistencias por las diferentes vías de las cuales se generan las resistencias. Debido al carácter hereditario de esta microbiota, estas especies de microorganismos se transmiten verticalmente, por lo cual microorganismos que pueden presentar genes de resistencia para determinados antibióticos en un individuo se presentarán en la microbiota de su descendencia también. Además, estas bacterias, como ya sabemos, pueden transmitir estos genes de resistencia a otras bacterias mediante conjugación. Bueno, recapitulando, el uso indiscriminado de antibióticos, la sobredosificación y el no seguimiento de las pautas terapéuticas son acciones, entre otras, que generan resistencias a nivel de la microbiota y que además tienen la capacidad de transmitirse entre generaciones. Un ejemplo es la producción animal. Por ejemplo, la producción porcina, que me toca más de cerca, se utilizan ampliamente los antimicrobianos con fin de evitar, por ejemplo, un problema que se da muchísimo, que es la diarrea postdestete. Esta diarrea postdestete precisamente tiene que ver muchas veces con una alteración de la microbiota. Este uso indiscriminado, por suerte, ya está comenzando a disminuirse, sobre todo gracias a la legislación que se está sustituyendo con estrategias muy buenas, tales como la implantación de un destete tardío que está dando buenos resultados, o bien el uso de probióticos, los cuales van a evitar además la aparición de resistencias que pueden ser muy perjudiciales si alcanzan al consumidor. Muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hasta pronto. Esperamos que este episodio te haya gustado. Puedes encontrar toda la información del proyecto
resistue en las notas del audio. Comparte este podcast en las redes sociales y así nos ayudas a difundir este gran problema del siglo XXI: las resistencias a los antimicrobianos.